Hola, buenas tardes. Estamos acá desde un nuevo vivo de Fisio Live. Vamos a hacer un vivo con mi colega Martín Ramini sobre los efectos de la inmovilización en el sistema musculoesquelético. Vamos a esperar que se conecte mi amigo, a ver si lo podemos invitar para comenzar esta charla tan interesante de inmovilización y lo importante que es y los efectos buenos y malos que trae en el organismo. A ver si lo encontramos a Martín. Si se conecta. Hola Fede, hola Pablo, hola Hernán. A ver. Vamos a invitarlo a Martín. Aguardemos un segundo. Severos problemas técnicos. La tecnología no está ayudando a Martín para poder hacer el vivo. A ver si nos aparece para aceptarlo. Ahí estamos. Martín, pedimos disculpas por el atraso. Hola Martín, qué difícil. Estaba terrible. Cosas que pasan, sabrán entender. Pablo Nista, amigo, hermano, dice cosas que pasan, son cosas que pasan. Mil A perdones todos a les puede todos, pasar. No pero pasa bueno, nada. No ya pasa pude, nada, ya son pude. cosas de la tecnología. Bueno, Era la gente, computadora. ¿cómo andan? Buenas tardes, buen jueves. Estamos en una nueva edición de Fisio Life, ¿sí? En este caso proponemos un tema muy importante que es la inmovilización en el sistema musculoesquelético y todos los efectos adversos y los buenos efectos que tiene a nivel del organismo. En este caso, como le comentábamos en vivos anteriores, tenemos la idea de hacer vivo cada tanto con profesionales de la salud, sean de Rosario, Villa Constitución, como somos nosotros, de Pergamino, o de distintas provincias. La idea es difundir buenos hábitos y bueno, hablar desde la evidencia. Y en este caso, bueno, cada tanto lo vamos a hacer con Martín. En este caso proponemos el tema nosotros, probablemente en otro caso demos a elegir temas a través del Instagram. Así que bueno, Martín, quiero que nos empieces a comentar cuáles son los efectos de la inmovilización en el cuerpo humano. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Perdón por todo lo que pasó. Bueno, como dijo Danilo, bueno, vamos a hablar de cuáles son los efectos que produce la inmovilización y cuáles son los efectos que produce el movimiento en el sistema musculoesquelético. Bien. ¿Qué pasa? Anteriormente, y todavía se sigue un poco usando, como medida de tratamiento para las lesiones, ya sean agudas o crónicas, recetarle al paciente que haga reposo en cama o inmunización, que eso trae consecuencias muy graves, ¿bien? Una cosa es el reposo parcial o relativo y otra cosa es el reposo absoluto. El reposo relativo, por ejemplo, un deportista tiene una ruptura de tendón de Aquiles. ¿Qué pasa? Se le opera y comienza la rehabilitación. Y otra cosa sería el reposo absoluto, que este deportista tiene ruptura del tendón de Aquiles, se le opera y se le dice, bueno, anda a tu casa a hacer reposo total o deambular con muleta, pero no apoyar la extremidad, que va a tener unas consecuencias muy graves. Bien. Hay momentos que la inmovilización no la podemos evitar, por ejemplo, una fractura, que se le va a colocar yeso al paciente, pero no te quiere decir que no se lo pueda tratar igual. Bien. Según el kinesiólogo, va a ir evaluando, a ver qué métodos va a utilizar. Bien. Y después en cuadrimiento
hay que pensarlo solamente como que tiene estímulos mecánicos. También actúa sobre la disminución del reflejo dolor-espasmo, A ver si se disminuye el escucha. dolor, esa retroalimentación del dolor. ¿Se escucha bien? Sí, 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 ahí se escucha, ahí se escucha. Se cortó un segundito. Ah, bien. Buenísimo. También disminuye el edema, baja la incidencia en las enfermedades tromboembolíticas, como la ACV, ¿bien? Y uno de los Sí. conceptos muy importantes del movimiento es la mecanotransducción, en el cual la mecanotransducción es la aplicación de un estímulo externo al tejido biológico. Y esto lo que te genera es una respuesta intracelular, que son lo que vamos a comentar ahora a continuación. ¿Bien? En cuanto a los tejidos que se ven más comprometidos rápidamente son hueso y músculo. En cuanto al hueso, vos tenés que el tejido óseo está formado por el hueso trabecular y el hueso cortical. El hueso trabecular es ese hueso que se encuentra por dentro, bien, ese hueso esponjoso, en el cual la inmovilización hace que se pierda ese hueso y empieza a haber pérdida, empieza a haber adelgazamiento del periósteo, que es lo que recubre todo por fuera, que es la membrana que lo va a nutrir. Empieza a haber porosidad en el hueso cortical, que es ese hueso externo, que es el compacto duro. Empieza a haber menos resistencia en el hueso. En cuanto al movimiento, cuando vos le aplicás movimiento, una carga cíclica está estimulando el tejido óseo y empezás a estimular las células que vos tenés. En las células del tejido óseo tenés el osteoblasto, el osteoclasto y el osteocito. El osteoblasto es el que te va a formar hueso. El osteoclasto es, a grosso modo, el que te come el hueso. Y el osteocito, ese es osteoblasto inmaduro, que está, es osteoblasto inactivo que está en el hueso maduro, ¿bien? Y el que se va a encargar de controlarte cuánto hueso se forma, cuánto se pierde. Entonces, vos al darle una carga mecánica al hueso, estás produciendo una activación del osteocito y va a producir que se forme hueso y disminuye la resorción, que sería la pérdida. Entonces esto te brinda que el hueso tenga mayor fuerza, tenga mayor densidad, tenga mayor volumen, ¿bien? Claro. Esto que está diciendo Martín con respecto a sería a la fisiología ósea, es muy importante como para tener en cuenta en casos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a pensar en un paciente, vamos a ir a un caso bien extremo, un paciente osteoporótico, tiene baja calidad ósea, tiene una masa, una densidad mineral ósea baja. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Reposo, por favor, no, ni siquiera camine, señora, porque se va a quebrar. Bueno, con todo esto que está comentando Martín, deberíamos comprender, por eso por ahí un poquito de términos técnicos es necesario en este caso, porque si no, no se entiende. Pero por todos estos mecanismos que Martín está comentando es que una persona, por ejemplo, osteoporótica, más carga controlada, una carga controlada, va a ser mejor porque le va a regenerar el tejido óseo. Peor sería la inmovilización. ¿Sí? Entonces, con respecto a estos mecanismos fisiológicos, si los llevamos a la fisiopatología, ¿sí? Vamos a entrar en conjunción de que al hueso hay que moverlo y hay que aportarle carga. Controlada, obviamente, como siempre decimos nosotros, pero carga en fin para que se vaya regenerando el tejido. Otro de los tejidos que tienen severos problemas de inmovilización son los músculos. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos a porcentajes. Se hace, por ejemplo, una persona tiene, vamos a poner el ejemplo de una persona que está inmovilizada y te dicen quédate quieto, no te muevas, dos o 3 semanas, no te muevas. Bueno, hay una atrofia severa las primeras 2 semanas. Una vez que pasan esas 2 semanas, 2 o 3 semanas, va bajando el nivel de atrofia, pero se sigue atrofiando. 2 semanas solamente, ¿eh? Vamos al lado de la fuerza, la disminución de la fuerza, 10-15% semanal. Sea cual sea la evidencia, pueden diferir los autores, 10-15% semanal de fuerza. Vamos a la resistencia, disminuye. El músculo pierde la capacidad oxidativa, hay mayor incremento de ácido láctico. ¿Qué termina sucediendo con esto? Hay pérdida de mitocondria, la acumulación de ácido láctico trae lesiones, hay dificultad en la sensibilidad de la insulina, se afecta la entrada de glucosa al músculo. La glucosa, nutriente importante si lo hay en el músculo.
Entonces, hay muchísimas, pero muchísimos efectos deleterios que traen la inmovilización, en este caso en músculo. Y a la inversa, cuando nosotros lo movilizamos al músculo, es tan ricamente inervado e irrigado que, por ejemplo, si nosotros no nos movemos por mucho tiempo y nos volvemos a mover, sentimos esos dolores, como que el músculo actuó. Bueno, es altamente sensible, tiene una mecanotraducción, como estábamos diciendo, estos conceptos que se usan dentro de la medicina, que son muy importantes. Por ejemplo, si yo aplico una carga sobre un músculo, se estimulan unos factores, un factor local que se denomina factor de crecimiento mecánico, y este factor de crecimiento mecánico a nivel local lo que hace es estimular células satélites. Esto hace que se produzca la hipertrofia. Bien, entonces, ustedes me dirán, ¿y qué hago? ¿Qué tengo que hacer con el músculo? Bueno, hay distintos tipos de contracciones. Hay contracciones que son estáticas, que no cambia entre el origen y la inserción del músculo, es estática, ¿sí? No se agranda ni se achica esa brecha del músculo. Hay contracciones excéntricas, que es la clásica, cuando se achica, por ejemplo, hago esto, es una contracción excéntrica, y cuando se alarga el músculo es una contracción excéntrica. Esa contracción excéntrica, poco utilizada, hoy se usa mucho con las bandas elásticas, es la que más fuerza le da al músculo, ¿sí? Tiene que estar segura y con un personal que lo sepa aplicar, y da mucha activación al músculo. Y estas células satélites, que yo les decía que son muy importantes cuando le aplico carga, que las estimulo, se llaman células de Mauro. Fueron descritas en 1961 por Mauro. Acá en la medicina se encuentra muchísimo, que alguien descubrió algo y se le apropia, en vez de ponerle células satélites, se le pone célula de Mauro. Así que, bueno, a esto voy. Estas células satélites o células de Mauro son inhibidas cuando yo tengo un dolor muscular, me tomo un analgésico o utilizo corticoides. Se inhibe. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy cortando el proceso evolutivo de la cicatrización del músculo. Así que este es un evento importante que hay que reparar, que si yo tengo un dolor muscular, no pasa nada, hay otras posibilidades de hacerlo. Hay posibilidad de hacer flexibilidad, ¿sí? De aplicarse crioterapia o hielo, y no ir directamente a tomarme el clásico ibuprofeno o Actron 600. Vos tenías un ejemplo de esto, Martín, Bien. me dijiste. Sí, tenemos un claro ejemplo al paciente inmovilizado con un yeso que si no recibe estímulo en ningún periodo del tiempo que tiene el yeso, se da cuenta que cuando le sacan el yeso tiene la musculatura disminuida porque bajó su masa muscular, la siente débil. También tenemos otro ejemplo, un paciente en terapia que si no recibe ningún estímulo, no tiene ninguna tensión kinésica, esta persona va a notar que tiene debilidad, se siente con los músculos más pequeños, ¿bien? Bueno, tenemos Bueno, otro... acá tenemos saludos, Martín, varios. Buenísimo. Nos saluda Facundo, nos saluda Juli, nos saluda Ricardo, enojado con el reposo absoluto. Vamos, Ricardo, colega. Bueno, Leo Molina Villa Cañas, hay gente de Villa Constitución, de Pergamino, Jim Garden, Guido de Mayo, Gonzalo, Damián, Fabiana. Bueno, gracias a Dios hay mucha gente que nos Buenísimo. está saludando. Así que bueno, Buenísimo. Martín, me dijiste que ibas a comentar sobre otro tejido. Sobre otro tejido que también se ve afectado por la inmovilización, que es el cartílago. Vos, por ejemplo, cuando inmovilizás un segmento articular en una posición fija, está haciendo que aumente los puntos de contacto, ¿bien? Y eso genera que con el tiempo se empieza a degenerar. ¿Qué pasa? Empieza a haber pérdida de los proteolicanos de hasta un 41% en los primeros 6 días, ¿bien? Y después a las 3 semanas es el total. Lo bueno que tiene el cartílago es que estos cambios se producen más lentamente que como se producen en el hueso y en el músculo. Demoran un poco más los cambios, ¿bien? El proteolicano es una clase de glucoproteínas, ¿bien? Que se encuentran en el cartílago articular y también en el tejido conjuntivo, por ejemplo, en la piel, en la epidermis, en la dermis, ¿bien? Hay disminución de los condrocitos, que el condrocito es el componente celular, que es el que te va a sintetizar la matriz extracelular. Empieza a haber adelgazamiento y irregularidades del cartílago, ¿bien? O sea, no es que cuando empieza a adelgazar va a ser todo parejo,
en algunas partes puede disminuir más, en otras menos. Empieza a haber también esos puntos de contacto de necrosis por presión. En cambio, cuando vos le aplicás carga, una carga cíclica, ya sea por carga dinámica que va y viene, o cizallamiento, ese rozamiento, vos estás estimulando al condrocito, que este va a ser el encargado de sintetizarte el proteolicano y el colágeno tipo 2. Que el colágeno tipo 2 es una proteína, ¿bien? Que tiene fibras de colágeno. ¿Qué hace? Se une con el proteolicano, se une y le van a brindar al cartílago mayor resistencia, ¿bien? También, ¿qué pasa? Se inhiben las metaloproteinasas, que estas son encargadas de degradarte el colágeno, y también te inhibe la acción inflamatoria de las interleuquinas 1, que estas son encargadas de degradarte. Ahí se cortó. ¿Me escuchó, Martín? Ahí está. ¿Se Dale. escuchó? ¿Se escuchó lo último? Sí, lo de la explicación de las metaloproteinasas, que son importantes, si lo puedo volver a explicar. Bien, sí, justo se cortó un poquito. El Sí, tema de las metaloproteinasas, ¿qué pasa? Por todo el mecanismo es el movimiento que se genera, ¿bien? Disminuye esa acción inflamatoria de las interleuquinas 1, que estas son encargadas de vos la inhibís, porque esta te genera una degradación de la matriz extracelular. Entonces, igual darle una carga mecánica está inhibiendo que pase eso. claro, claro. Y hay un ejemplo muy claro que La artrosis, por ejemplo. se encuentra mucho en la vida diaria. Claro, este efecto, esto que está hablando Martín del cartílago, cuando todos tenemos un familiar o quizás muchos de nosotros que hizo actividad o quizá por causas genéticas, lo que sea, tiene alguien que tiene artrosis. Bueno, el paciente que tiene artrosis tiene esta degeneración del cartílago que está hablando Martín. Y por todos estos mecanismos que él está comentando, es que el paciente artrósico normalmente siente dolor y lo que hace es reposar. Entonces, lo que hay que hacer en esos pacientes es mover la articulación. Ustedes me dicen, ¿de qué manera la muevo? También volvemos a lo mismo, hay que evaluar, hay que ver qué nivel de artrosis tiene. Hay pacientes que tienen una artrosis muy avanzada y le tienen que hacer una artroplastía, por ejemplo. Y hay pacientes que no, que tienen una artrosis moderada y lo que se puede hacer es hasta correr por piso blando. Piso blando le llamamos, por ejemplo, un césped natural, un césped sintético, una bicicleta, un elíptico si no tiene que haber impacto. Entonces, con esto que estamos diciendo es tejido que vamos tocando, tejido que nos vamos dando cuenta que la inmovilización es mala, ¿sí? Es mala. En este caso, estamos hablando de la artrosis. Hay otros tejidos que todavía no llegamos a comentar. Voy a mandar un par de saludos más de gente que me está... Facundo, Hernán, nos están saludando de Venado Tuerto, más gente de Villa Cañas. Se suma gente. Se suma gente. Así que bueno, lo importante es, como decimos siempre, lo que estamos aportando nosotros es concientizando sobre distintas cuestiones, ¿sí? Relacionadas a lo corporal y que puedan ayudar, en este caso, a la gente que nos escucha, que siempre es bueno. Como decía, otros tejidos que se ven afectados en la inmovilización son tejidos periarticulares, como son ligamentos, tendones, cápsulas. ¿Qué sucede cuando yo inmovilizo un segmento? La cápsula se contrae, se engrosa, se fibrosa, se producen adherencias, que eso lo habrán escuchado bastante. Tengo adherencias. ¿Por qué tenés adherencia? A ver, quizá tuviste una patología de mucho tiempo, que fue difícil movilizar el segmento y pueden haber adherencias. Si hay adherencias muy, pero muy voluminosas, probablemente la culpa sea nuestra, de los profesionales, porque no puede ser que encontremos una articulación tan rígida. También hay proliferación de enzimas catabólicas, ¿sí? Que son malas en este caso para la articulación. Y tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Por ejemplo, ligamentos tienen, al no movilizarse, pierden mucha sensibilidad, mucho efecto propioceptivo. Entonces, por una persona que está movilizada mucho tiempo, vieron que se hacen muchas veces ejercicios de coordinación, de estimulación de distintos tipos de movimiento como para despertar esos propioceptores. Porque después de tanto tiempo de no utilizarlos, se afectan bastante y después pueden provocar lesiones.
tenemos el ligamento, por ejemplo, se afecta biomecánica, bioquímica y morfológicamente. El tendón se afecta morfológicamente y mecánicamente. Y el tendón tiene tanta afectación de que es tan poco irrigado que normalmente cuando nos vienen los dolores, el proceso ya es crónico. Ya el problema viene hace mucho tiempo y no nos dimos cuenta, porque no es como el músculo, que tiene mucha irrigación. Entonces suceden estas cosas. Y en cambio, cuando yo muevo el tendón, ¿sí? El tendón tiene poca célula y tiene mucha matriz extracelular, que es una matriz que lo envuelve por afuera. ¿Qué sucede? Cuando yo le doy carga, la matriz extracelular y las células del tendón se interconectan por una sustancia que se denominan integrinas, entonces el tendón sensa, ¿sí? Y tiene un buen estímulo. Tiene un buen estímulo a través de un factor local, como hablábamos hoy en músculo, en este caso es el factor de crecimiento insulínico. Pero bueno, en este caso, en el tendón, yo lo que siempre digo, hay cuestiones de flexibilidad, de cargas moderadas, porque por ahí yo digo, bueno, vamos a hacer saltabilidad o pliometría 3 veces por semana. Claro, muscularmente voy a estar, pero a full. Pero se olvidan que después del músculo viene el tendón. El tendón va al hueso y tracciona, tracciona, tracciona. Y como no es muy ricamente irrigado, se va afectando, se va afectando, se va afectando. Y cualquier persona de los que nos estén viendo que haya tenido tendinopatía alguna vez, sabrá el dolor y lo difícil que es tratarlo. Los protocolos para solucionar la tendinopatía van de 6 a 12 semanas en adelante. Imagínense lo traumático que es. Vos tenías un ejemplo de un paciente tuyo, Martino, ¿no? Que tuvo Sí, un yo problema. tenía un ejemplo de un paciente que tuvo ruptura de ligamentos cruzados, en el cual él se lo operó y arrancamos la movilización bien temprano y no tuvimos en ningún momento, tuvimos que romper adherencias, no tuvimos ningún problema de nada. ¿Por qué? Porque arrancamos tempranamente la movilización basándonos en todos estos conceptos. Exactamente. Y justamente su cuñado tuvo la misma ruptura hace poco y le dijeron que tenía que estar en reposo absoluto durante 2 semanas. ¿Qué pasó? Ahora cuando comenzó la rehabilitación, se encontró con la pierna bien disminución de tamaño y además con una rigidez muy grande en el cual, ¿qué pasó? Se le formaron, bueno, esos puentes cruzados de colágeno, como vos contaba, contractura en la cápsula. ¿Y qué pasa? Tienen que hacerle todas técnicas rápidas para romper adherencia, que son dolorosas, que se podrían evitar si tenés en cuenta todos los conceptos de esto que estuvimos charlando, ¿bien? Exactamente. Ahí, bueno, nos saluda Adrián de Acevedo, Silvia, Belén, Paula. Y acá, Clau Perrone lo que nos comenta es si la falta de vitamina D tiene que ver con las dificultades de articulaciones o huesos. Vamos a poner, vamos a ordenar la pregunta. En realidad la vitamina D es muy importante para todo, para todos los tejidos. Muchas veces lo habrán escuchado que es importante en piel. Es importante para todo. Es como, por ejemplo, si yo te digo, Clau, la vitamina D es importante para esto. ¿Qué hacemos nosotros? Todo a tomar vitamina D. La vitamina C, Claro. vamos toda la vitamina C. Bueno, nosotros tenemos la mentalidad que un solo elemento no es importante, no es lo único. Son, ella me preguntó por las secuelas de COVID. Sí, bueno, últimamente hubo una evidencia científica, salió hace 2 o 3 días en unas bibliotecas virtuales a nivel mundial, que muchísimos pacientes en grave estado y que fallecieron tenían déficit de vitamina D. Insisto, estos son temas muy nuevos, nosotros lo que estamos hablando es de evidencia de un tema que es nuevo, inclusivamente para infectólogos, gente 1.000 millones de veces más capacitada que nosotros. Lo único que hacemos nosotros es investigar y en Sí. este caso sí, lo que ella está diciendo es que en muchos pacientes que estuvieron graves tenían un déficit de vitamina D. Pero bueno, también pasó muchísimo en este caso de COVID que la gente que está muy fuerte, muy inmunizada, que ha hecho mucha actividad, sigue sucediendo que los índices de mortalidad son de un 15 a 20% a nivel mundial, preferentemente afecta a muchos adultos, pero bueno, es un tema que es muy nuevo, pero sí, con esto que me está diciendo era esa la respuesta, digamos. Pero Después bueno, otra con esto, cosa, decime.
otra cosa que también, el tema de la vitamina D, está bueno que no tomarla por tomar, sino está bien que se hagan un control, que vayan al médico, que le pidan análisis, y si realmente lo necesita, Exactamente, va a tener que tomar vitamina D. Si no, no es exactamente. que hay que tomar porque se escucha por la tele, porque bueno, sabes tus niveles de cómo están. Claro, Por eso siempre claro, tenés que ir a hacerte un control médico que te pida, y si claro, realmente lo necesitas, ahí sí te lo van a dar. Si no, no es que tomarlo por tomar. claro, claro. Sí, sí, estas cuestiones, bueno, algún día vamos a hablar con algún nutricionista para incorporar muchos aspectos de nutrición y que va a ser muy fructífero para nosotros y para la gente que nos ve. Pero bueno, en este caso queríamos hacer este análisis sobre la inmovilización. ¿Por qué? Porque creo que todas las personas que nos están mirando algún día tuvieron alguna patología o hicieron algún tipo de deporte y tuvieron algún problema y le dijeron, quédate quieto, inmovilízate, yeso. Antes por un esguince te ponían yeso un mes. Imagínense cómo quedaba el tobillo después de un mes inmovilizado o de rodilla. Hoy verán que se usa mucho lo que se llama la férula o walker o distintos tipos de cabestrillo que son de material blando. ¿Sí? Hay veces que es necesario yeso, pero hay distintas maneras de estimular las situaciones, por eso queríamos aclarar este tema tan pero tan importante. Hoy en día, nosotros hablamos de la evidencia. Lo que hacemos es tratar de trasladar al público evidencia de cosas que estudian científicos a nivel mundial, y la inmovilización hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que no se utiliza de manera absoluta, ¿sí? Algunos momentos sí, se utiliza de manera relativa, pero no absoluta, porque tuvimos media hora, 35 minutos hablando de los efectos y de la fisiología y de lo bien y de lo mal que hace inmovilizarse y moverse. Así que bueno, desde mi parte quiero agradecer a la gente que estuvo hoy escuchando este vivo. Pedimos disculpas por el ratito que tuvimos un inconveniente técnico. Así que bueno, les agradezco una vez más, esperemos haber colaborado en algo y bueno, te dejo a vos, Martín, para que cierres. Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y bueno, perdón las molestias que tuvieron que esperar un ratito. Y bueno, ahora en breve vamos a continuar con algún otro vivo acá con Danilo y vamos a ver qué otra temática le gusta a la gente para que nosotros lo comentemos acá con ustedes y podamos debatir. ¿Bien? Bueno, saludos a todos, hasta la Muchas gracias. próxima. Nos vemos.